Seguimos en Innova Bio Bio 2025 acá en Suractivo y esta vez estoy acompañada de nada más y nada menos que del ganador del primer Oscar para Chile, Pato Escala. Bienvenido. ¿Cómo ha sido tu experiencia de momento acá en el Innova Bio Bio, este encuentro de innovación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy de Concepción, así que para mí siempre es muy entretenido venir y estoy muy sorprendido con todo lo que he visto aquí. Porque en verdad creo que hay muchas cosas interesantes pasando en la región. Creo que la innovación de a poco se ha ido abriendo camino quizás en una región que depende de ciertas industrias como, no sé, la madera o todo lo que es puerto y han surgido como proyectos que van saliendo de esas grandes industrias para revitalizar un poco la industria a nivel regional. Y permitir que se siga desarrollando. Exactamente. Pero tú has cumplido un rol histórico en cuanto a que hay un punto de inflexión para el cine, para la industria creativa. Hay un antes y un después desde este premio, que puede ser, digamos, recurrente para ti todo el tiempo preguntándote qué significó ganar un Oscar por este trabajo de Historia de un oso. Pero, ¿cómo vives tú esa responsabilidad de alguna manera de ser este referente, este punto de inflexión para la industria creativa? Nos han comentado eso antes, como porque finalmente los premios de la Academia Norteamericana son muy conocidos, como mucha gente sabe lo que es el Oscar. A diferencia quizás de otros festivales igual de importantes como Cannes o Sundance, y como lo veo yo, creo que si bien mucha gente se dio cuenta de que desde Chile estábamos haciendo contenidos audiovisuales en general, no solamente los animados, sino que también la ficción que se hace, el documental que se hace, tenía como un potencial de internacionalización muy grande. Yo no podría decir que nosotros como que abrimos ese camino porque hay mucha gente hacia atrás creando películas para que nosotros pudiéramos hacer películas. Entonces, creo que en el fondo lo interesante de esto es cómo en esta última década Chile ha logrado, desde los proyectos de ficción, tener dos nominaciones, los proyectos documental de la Maite Alberdi, 2 nominaciones al Oscar, los proyectos de animación, Historia de un oso y Bestia, 2 nominaciones al Oscar. Son 6 nominaciones en los últimos 10 años, que creo que habla de que hay un país muy pequeño que tiene un financiamiento por parte del Estado que yo entiendo, el Estado siempre hace el aporte que puede hacer, pero que igual es muy menor en comparación a lo que se invierte en otras áreas, un aporte privado que es casi inexistente. Entonces dentro de eso creo que lo que hemos demostrado que podemos lograr habla de la capacidad creativa que hay a lo largo de todo el país, no solamente como en Concepción o en Santiago, sino que en todo el país, y creo que eso es lo más interesante para nosotros, que el Oscar dio la oportunidad de que más gente creyera que en verdad el talento que tenían era suficiente para poder internacionalizar lo que estaban haciendo. O sea, apostar en esta industria, y de alguna manera ustedes empezaron a cosechar todo este trabajo que se venía realizando hace muchos años en la industria creativa, en el cine, pero también dentro de lo nuevo, lo llamativo fue que fuera una animación, que de repente estábamos más asociados como a las películas de ficción, ¿cierto? Pero la animación era algo como desconocido, quizá relegado para los monitos chinos, no sé qué sé yo, y ahora es algo que es una realidad, que hay muchas carreras que están, hubo un boom, una explosión de carreras e interesados en seguir esta rama del cine. Efectivamente, o sea, el crecimiento de la carrera de animación en las diferentes universidades e institutos que hay ha sido muy grande, lo que también requiere como de un cuidado especial en el sentido de poder crear un terreno fértil que permita que el día de mañana esos profesionales puedan tener un trabajo en una productora que sea estable, o ellos formar sus propias productoras o sus propios proyectos que los lleven a ir creando también, como que en el fondo yo siempre prefiero hablar como, no sé, de un sector o de una industria en desarrollo, porque nosotros como industria audiovisual no estamos consolidados como para poder decir la industria audiovisual en Chile podría, si no existieran los fondos públicos, seguir existiendo. La realidad es que la mayoría de los proyectos audiovisuales que se hacen gracias a que existen fondos públicos. Entonces por eso, y de ahí la relevancia a que en el fondo hay un aumento al presupuesto cultura.
¿Cómo logramos que ciertos fondos que se han ido perdiendo, como algunos fondos que tenía la Corfo en algún minuto para el desarrollo de proyectos audiovisuales, vuelvan a existir? ¿O cómo logramos que hayan fondos de inversión que también apoyen la realización de contenidos nacionales que puedan tener una capacidad de internacionalización? Hay un trabajo todavía en términos como de leyes de incentivos tributarios que tienen otros países más desarrollados como Canadá, como Irlanda, donde efectivamente ellos logran que los contenidos que se están generando en Estados Unidos se hagan en Canadá o se hagan en Irlanda, porque existen leyes que apalancan recursos para poder llevar a hacer contenidos más grandes, y eso es algo en lo que nosotros nos hemos quedado, creo yo, un poco atrasados, y donde no hemos aprovechado el potencial que existe acá en términos de creatividad y el potencial que existe también en la cantidad de profesionales que se han formado y que se están formando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchos profesionales de animación se están yendo a trabajar afuera, se están yendo a Canadá. Es una buena oportunidad porque aprovechan de trabajar en una industria que ya está consolidada, pero tenemos que lograr crear este terreno fértil para que cuando vuelvan, esa capacidad, esos conocimientos que ellos adquirieron, los puedan aplicar en proyectos que efectivamente puedan llegar a otro plano, en el fondo, como a venderse a otra cantidad de territorio. Claro. Y ahí, ¿cómo consideras que, o sea, el arte en sí es un ente innovador? Pero en este caso, el cine, ¿cómo lo ves tú, esta sociedad de la industria creativa relacionada con el entretenimiento y el uso de la innovación para que siga creciendo en nuestro país? Bueno, hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas que permiten que se haga una animación que llega a una mejor resolución. Esa mejor resolución, que son estos tiempos de render que nosotros tenemos, que a veces son muy largos, hoy en día son mucho más cortos, se han ido optimizando como todos esos procesos. También con la salida de la inteligencia artificial hay como diferentes caminos. En el fondo, la inteligencia artificial a veces nos ayuda a hacer procesos de manera más rápida, pero también hay mucha gente que creando o simulando arte en base a realizaciones artísticas de otras productoras. Por ejemplo, cuando uno hace un prompt para una inteligencia artificial que se llama Estudio Ghibli, que es este estudio japonés de Miyazaki, yo siento que se está pasando a llevar como la propiedad intelectual, el derecho a autor, y creo que ahí es donde todavía tiene que existir una regulación en la manera en que ocupamos la inteligencia artificial. Si es una herramienta que nos permite de repente mejorar un proceso, que es lo que pasa en otras industrias, está bien, es algo que en el fondo nos ayuda a optimizar nuestro tiempo. Pero si vamos a estar recreando el arte de otra persona bajo en el fondo el parámetro que yo quiero crear, tiene que existir o un royalty a esa persona que lo creó, o también ciertas limitantes. O sea, si yo quisiera crear arte que no está dentro de la línea editorial de esa empresa, debería tener algún tipo de limitación también, porque en el fondo estás creando en base al trabajo de otra persona. Hay un tema ético ahí detrás. Hay un tema ético, claro. Sí. Ahora, todo esto que tú conversas y que has compartido con nosotros es parte del trabajo que estás desarrollando, y me imagino del mensaje de difusión de cómo mejorar el escenario para el cine chileno, para que estén las condiciones y así se pueda seguir innovando y también desarrollando y creciendo la industria creativa en nuestro país. Efectivamente, o sea, una de las cosas entretenidas de poder venir hoy día y contar la experiencia, no solamente detrás de la realización del cortometraje Historia de un Oso, sino que un poco de todos los proyectos que hemos estado haciendo, tiene que ver con que nosotros para hacer el corto del oso nos demoramos 4 años. Después de que terminamos de hacerlo, fueron 2 años distribuyendo el cortometraje, fueron 6 años trabajando solo en una pieza animada de 10 minutos. Hay que estar muy muy loco para dedicarse 6 años a hacer 10 minutos de animación. Y como estamos muy locos, hoy en día estamos haciendo una película que son 90 minutos y ya llevamos 7 años trabajando. Y de una u otra manera, creo que nosotros tenemos que entender que para poder llegar a convertirnos en una industria hay que formalizar ciertos procesos. Y esos procesos que se tienen que formalizar dependen mucho de que logremos alinear ciertas políticas públicas con
esa capacidad de riesgo que tienen a veces los inversionistas para poder generar ese terreno fértil, que solo va a pasar cuando existan leyes que permitan que el privado también invierta con tranquilidad en este tipo de proyectos. Y siempre me imagino que los últimos años ha sido la historia de UNOSO, pero este proyecto, este nuevo proyecto que tú me mencionas, igual parte de, gracias a la historia de UNOSO, parte con otro pie, digamos, ¿cierto? Sí. Fue más fácil cometer la locura, digamos. Yo creo que sí, pero también, por ejemplo, después de Historia de UNOSO, que estuvimos muy enfocados en como no solamente en cerrar la distribución de cortometrajes, sino que también hicimos muchos productos derivados, el libro, ropa, inflables, qué sé yo. Además de eso, nuestro foco siempre ha sido crear series de contenido preescolar. Sentimos que en el fondo como la mejor forma de ocupar los talentos que hay en la oficina, en la productora, es creando contenidos para las primeras infancias. Ha sido nuestro foco desde que empezamos y no hemos dejado nunca de seguir haciéndolo. Entonces, desde que terminamos el corto, desde que ganamos el Oscar, hemos hecho 2 series preescolares, Guitarra y Tambor y Guauliza, que se estrena ahora este año, y entre medio de todo eso hicimos también un cortometraje para Star Wars el año antepasado, que es la primera vez que Lucasfilm le encarga a productoras como a nivel mundial, y nosotros fuimos la productora latinoamericana seleccionada para hacer ¿Y por qué creen que pasó eso? Cortometraje. Yo creo que tiene que ver un poco, y que es lo que quiero como conversar hoy día en la presentación, con que nosotros en Punk Road estamos buscando, y que esto es algo como muy importante, a veces uno trata como de igualarse a lo que hacen los japoneses, o igualarse a lo que hacen los estadounidenses. Y nosotros creo que hemos estado intentando encontrar como nuestro estilo visual, El propio sello. nuestro propio sello, nuestra propia como imaginería, y creo que dentro de eso lo entretenido es que hemos ido encontrando ciertos elementos que hacen que nuestra animación tenga una particularidad que se hace ver, sentir más latinoamericana. Y creo que ese fue uno de los motivos por el que en el fondo nos dieron la oportunidad de poder contar una historia dentro del universo Star Wars, pero que se sintiera latinoamericana. ¿Sientes que hay un foco ahí de ser fiel a la identidad que proporcionada por ser chilenos, latinoamericanos? Yo creo que hay un foco en encontrar esa identidad. Creo que estamos, no sé si la palabra es como invadido, pero estamos tan sobreestimulados de contenidos norteamericanos que cuesta, o asiáticos, que nos cuesta a veces entender cuál es nuestro propio estilo. Nuestro propio estilo, sí. Muchas gracias, Patricia. Ha sido un encanto tenerte acá y me siento privilegiado de conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Que estés bien, pásalo bien ahora en tu Sin Paso. Gracias.